Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 11. Inframundo y descubrimientos. En mi tiempo libre me familiaricé con algunas personas en el mundo del crimen, en realidad no eran criminales, solo personas que ganaban dinero con ellos. Viajé a algunas ciudades para ellos. Una cosa que me entusiasmó fue conocer a Gilan, era uno de los mejores corredores del inframundo. Trabajaba para cualquiera que le pagara, por lo que era mucho más digno de confianza que un don nadie al azar. De hecho logré hacer algunos negocios con él, al principio me ayudó a ponerme en contacto con la persona que hizo mi capa. Ahora acabo de comprar teléfonos desechables y otros aparatos de sus fuentes. Para él, no importaba mucho que yo fuera un justiciero. Yo era solo otro cliente. Era una conexión que resultaría útil más tarde. Estaba discreto fingiendo investigar la ubicación de All for One, ya lo sabía, por supuesto. Pero estaba tratando de llamar su atención, no le tenía miedo. Fue bajo el pretexto de conocer una leyenda. Infantil seguro, pero ese era el punto. All for One también debería poder encontrar mi identidad. Hacer que se interese por mi peculiaridad era necesario para mi plan. Ahora, dame cuenta de que ya no podía usar mi lugar de entrenamiento favorito me entristeció un poco, y Zuko estaba a punto de comenzar a limpiar el lugar por un tiempo. Mi amistad con él realmente no demostró, me estaba cansando de su tartamudeo, mientras lo ayudaba con la intimidación, su autoestima seguía igual de baja. Comenzó a mirarme como lo hacía con Bakugo, se volvió difícil hablar con él, especialmente cuando comenzó a murmurar para sí mismo. No me malinterpreten, no lo odiaba en absoluto, también sabía que iba a tener más confianza cuando tenía una peculiaridad. Tenía muchas ganas de entablar amistad con él eventualmente. Aunque conociéndolo ya nos considera amigos. Bakugo tampoco me habló más, además del comentario extra ocasional. No sé por qué, pero creo que empezó a verme como un rival. Nunca expresé abiertamente ningún deseo de unirme a UA después de graduarme, pero probablemente él asumió que lo haría debido a mi peculiaridad aparentemente poderosa. Mi vida se volvió mucho más aburrida, mantenerme al día con el trabajo escolar ni siquiera era un tema que necesitara discusión. Me las arreglé para convencer al director de que me consiguiera una excusa para no tener que estar presente en todas mis clases. Mi moneda de cambios fue ganarle a la escuela algunos premios en algunos concursos. Empecé a trabajar en algunos trabajos a tiempo parcial, ahorrando dinero. Ya no era necesario entrenar a diario, no había más progreso, solo lo hacía de vez en cuando para mantenerme en pie. También hice más trabajo de vigilante por la noche, ahora con una bata blanca era mucho más fácil de detectar, pero ese era el objetivo. Simplemente gritaba por atención. Ser visto por civiles siempre resultó en que me tomaron fotos, les permití, sirvieron como un recordatorio tanto para los villanos como para la policía de que todavía estaba cerca. A sus ojos, me estaba volviendo más audaz, más descuidado. Así como así, bailaron alrededor de mi identidad. Era solo una cuestión de tiempo que se enteraran, él estado observando al que plantearon en el caso una detective llamada Naoma Satsuka Uchi. Creo que apareció en el programa, su peculiaridad es similar a un detector de mentiras. Parecía bastante interesante. Su punto de vista sobre los vigilantes siempre fue extremadamente duro por lo que puedo recordar. Las semillas de duda que planté en la mente de mi gorillas estaban comenzando a mostrarse, ahora me miraba extraño todo el tiempo. Lo más probable es que tuviera miedo de preguntar qué tenía en mente. Yo tampoco le iba a dar un empujón. Naomas aparece muy cerca de descubrir mi identidad, se dio cuenta de que yo no era un adulto en absoluto, la diferencia de altura fue lo que lo delató, la única vez que alguien crece así es cuando tiene un crecimiento acelerado en su juventud. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar, esperar y observar. Punto de vista narración. Naomasa estaba inquieto, sus recientes descubrimientos lo dejaban algo preocupado.
Esperaba que su juicio estuviera equivocado, pero lo sabía mejor, la prueba ya estaba frente a él. En la pantalla de su computadora, uno podía ver el archivo de un adolescente de 15 años, anormalmente alto, que poseía una ligera peculiaridad de manejo. Su nombre era Ayan Uite, un huérfano que vino aquí desde América con sus padres a una edad muy temprana. Fueron víctimas de un accidente automovilístico. Toda la información frente a él comenzó a pintar una imagen bastante trágica. El niño había despertado su peculiaridad tarde, a la edad de 10 años específicamente. Era raro, pero no inaudito. Todo coincidía, empezó a juntarse, la imagen de un niño con problemas tratando de ayudar. Daba miedo pensar que un niño de 11 años estaba cazando criminales. Había esperado que su sociedad al menos protegiera un poco a los huérfanos. Incluso con su dura visión de los vigilantes, no se atrevía a odiar a este niño. Pero tenía un trabajo que hacer. Tan pronto como se calmó, comenzó a escribir su informe. Pero ahora, a sus ojos, ya no estaba escribiendo un informe sobre un justiciero. No estaba escribiendo sobre el famoso destello amarillo, estaba escribiendo sobre el joven adolescente con problemas conocidos como Ayan. Capítulo 12. Culpa y determinación. Naomasa llevó su informe al jefe de policía lo más rápido que pudo. Cuando entró en la oficina se sobresaltó. Señor, logré averiguar la identidad del justiciero Yellow Flash. Kenji parecía desconcertado, no esperaba tanta urgencia en la voz de los detectives. Seguro que el caso había llevado mucho tiempo, pero ahora no tenía ninguna prisa. Tienes que echar un vistazo a esto. Con eso, el detective puso un archivo en su escritorio, sin perder tiempo lo revisó. Inmediatamente se dio cuenta de por qué el detective parecía tan nervioso. Mientras leía más en el informe, sobre la historia de fondo de los vigilantes, pensó en su primera aparición. Aparentemente tenía alrededor de 11 años en ese momento. Siempre había incapacitado a sus víctimas. También recordó la primera vez que un héroe lo había visto, su rostro solo cubierto con su propia manga rasgada, justo después de que salvó a una niña de su misma edad de un edificio de apartamentos en llamas. Usando sus mangas como trapos para evitar que inhalen demasiado humo. Empezó a comprender cada vez más la esencia de la situación. El ser huérfano llevó al jefe de policía a reconsiderar su juicio sobre el justiciero. Al parecer, también se había graduado temprano de la escuela secundaria, de hecho, eso se hizo hace unos días. Por lo general, las personas que pasaron por lo que pasó este niño rara vez se diseñaron en miembros exitosos y productivos de la sociedad. Algunos incluso se llevaron en villanos, este niño tomó un rumbo diferente en la vida, de alguna manera lo había llevado allí. En callejones, luchando contra individuos peligrosos con poco entrenamiento. No sabía mucho sobre el pasado del niño, solo lo que estaba escrito en papel, pero podía suponer que no comenzó a entrenar antes de obtener su peculiaridad. Con menos de un año de entrenamiento, comenzó a luchar contra villanos. En cierto, estaba aliviado de que alguien con una peculiaridad tan poderosa no fuera malvado. Incluso a una edad tan temprana, había despejado las calles de su distrito. Muy pocos villanos tuvieron el coraje de intervenir, solo los demasiado confiados y los locos. Después de un tiempo, incluso comenzó a patrullar los distritos a su alrededor, atrapar a cualquier tipo de delincuente, desde traficantes de drogas hasta asesinos. Gracias a él, la mitad de Mutusafu casi se convirtió en una zona libre de delitos. En cierto sentido, la palabra en su capa tenía sentido. Mirando sus logros, se merecía utilizar. Esto fue bastante difícil para él entenderlo. Pero, independientemente de la edad del justiciero, necesitará evitar que se pusiera en peligro a sí mismo y a otros que siguieron sus caminos. Sin esperar, comenzó a llamar a las agencias de la ciudad, incluso a las de las ciudades cercanas. Derribar a Ayan no iba a ser una tarea fácil. Por lo que recuerdan la mayoría de los héroes que lo conocieron, era extremadamente rápido, tanto en cuerpo como en instinto. Por eso era conocido, el público en general también lo sabía, su apodo apareció debido a la forma en que derrotó a los villanos, incluso las personas que salvaron no vieron más que un destello dorado. Era rápido, preciso y peligroso en una pelea. Su misión era capturarlo, sería una tarea que requería mucha gente y recursos. También necesitaba contactar a la única persona que esperaba que pudiera igualar al justiciero en velocidad. Olmigt. El símbolo de la paz, esta era su única esperanza real de atrapar a Ayan. Le dio ese trabajo a Naomasa, sabiendo que los dos tienen algún tipo de conexión.
Tal vez el detective tenía más posibilidades de convencer al héroe NR1. Aunque dudaba que All Might rechazara esta solicitud, no importaba de dónde viniera. Punto de vista Toshinori Yaji. Sentada en casa, revisé algunos materiales que necesitaba aprender para convertirme en un buen maestro. Tenía mucho que leer, así que decidí empezar temprano. Mi teléfono sonó mientras estaba concentrado en el método adecuado para abordar el fracaso. Aparentemente, hacer que el estudiante se sintiera mal estaba bien siempre y cuando no fuera demasiado. Miré a la persona que llamó e inmediatamente respondió. Naomasa no se llamaba con tanta frecuencia, y por lo general era por asuntos muy importantes. Cuando respondí y pregunté qué estaba pasando, obtuve esta respuesta. Hemos encontrado la identidad del justiciero Yellow Flash. Necesitamos su ayuda para detenerlo. No esperaba eso, había conocido a esta persona antes, aunque me acababa de mudar aquí, todavía era consciente de su influencia. Había visto su primera aparición en los vídeos, apenas podía seguirlo con mis ojos. Muy bien, te ayudaré. Si se acercaron a mí, entonces deben estar desesperados. Puede haber formas de eludir su velocidad si su peculiaridad es una simple amplificación de velocidad. Pero por lo que parece, tenía mucho que ver con la luz. Te enviaremos su archivo. Mañana reuniremos un grupo de héroes que ayudarán con su captura. Naomasa se detuvo un poco, pensando. Esto era inusual, por lo general era muy directo. Toshinori, ten en cuenta que este es un caso muy especial. Con eso, terminó la llamada. Rápidamente encendí mi computadora portátil para mirar su correo electrónico. Ya no tenía ganas de estudiar. En el momento en que abrí el archivo que me envió, me di cuenta de por qué Naomasa le había dicho esas palabras, finalmente entendió por qué su amigo parecía algo distraído en el teléfono. El informe que me envió un escalofrío por mi espalda. El justiciero que había derrotado a los villanos más peligrosos en Mutusafu era un niño. Sabía que no podía haber hecho nada al respecto, sabía que la culpa que sentía era ilógica. Pero yo había tomado un título, yo era el símbolo de la paz. Agarrando lo que queda de mi estómago, la misma palabra se repetía en mi mente patético, un niño había estado haciendo mi trabajo, alguien a quien había jurado proteger estaba poniendo en riesgo su vida por mi ineptitud. Sus ojos azules brillaban con gran determinación. No pudo salvar a esta persona cuando era necesario, lo menos que pudo hacer era asegurarse de poder capturarlo ileso. Mañana sería un día ajetreado, pero no creía que pudiera conciliar el sueño rápidamente. Se quedó despierto hasta tarde, investigando más las hazañas del niño llamado Ayan. Capítulo 13. Reunión predestinada. Lo único en la mente de Toshinori Yaji era ayudar a ese niño. Apenas pudo entrenar a su sucesor, afortunadamente todo lo que necesitaba hacer era observar. Incluso cuando Izuku quedó atrapado bajo montones de basura, le tomó un tiempo darse cuenta. Más tarde hoy necesitábamos llegar a la policía, reuniéndonos con el grupo de héroes que tenía la tarea de atrapar a Ayan. Decidió comenzar a concentrarse en su tarea, por ahora, incluso si seguía pensando en ello, no había nada que pudiera cambiar. Justo cuando estaba a punto de terminar el entrenamiento del día, pudo ver una figura alta, trotando por el sendero de la playa. Parpadeando un poco, se dio cuenta de que era Ayan, pero si actuaba ahora, es posible que no pudiera atrapar al vigilante que trotaba. Le tomó un poco calmarse, pero se quedó quieto, pero sucedió algo que lo hizo mucho más difícil. Se detiene y ve el entrenamiento de Midoriya. Mirando dados. Oye, Izuku, veo que decidiste entrenar. Sin embargo, ¿por qué solo estás arrastrando cosas? Midoriya pareció sorprendido cuando tropezó y cayó, una llanta de camión lo inmovilizó contra el suelo por segunda vez hoy. No por mucho tiempo esta vez, ya que Adam comenzó rápidamente. Decidí empezar a entrenar la semana pasada. Me estoy preparando para el examen de la UA. Midoriya respondió después de calmarse. Oh, pensé que te habías dado por vencido con eso, dijo Ayan luciendo sorprendido. Procedieron a conversar sobre algunas cosas, cuando Toshinori mostró su intercambio, comenzó a darse cuenta de que su sucesor era un amigo del justiciero que necesitaba atrapar en los próximos días. Empezó a sudar un poco, no creía que todavía estaría ansioso por cosas tan tarde en su vida. Entonces Ayan lo miró y dijo. Oh, debes ser el entrenador personal de Izuku, ¿verdad? Gracias por ayudar aquí. La mayoría de las personas que escucharon que querían convertirse en un héroe se dieron por vencidos con él.
Toshinori, cuando escuchó al joven adolescente relajado y educado hablarle, casi parecía nervioso. Apenas murmuró un gracias, la culpa ya estaba en su mente ayer, ahora cuando también vio lo bien que se portaba el justiciero en su tiempo libre comenzó a sentirla de nuevo, por diferentes razones. Iba a capturar al educado joven frente a él, a pesar de que salvó a muchas personas, en este punto, había capturado a suficientes criminales para ser contados en la lista de los 10 mejores héroes profesionales. Lo había visto en un artículo, puso todos sus casos resueltos desde su aparición y lo comparó con algunos héroes profesionales que también aparecieron cerca de ese momento. No le importaba la validez de la información, solo el hecho de que se especuló fue suficiente para darle a Toshinori algo en lo que pensar. No podía soportar mirarlo a los ojos en este punto, afortunadamente su siguiente frase lo salvó de una mayor incomodidad. De todos modos, tengo que irme. Adam se detuvo un poco. Mi gorrilla, espero verte en el examen de la UA. Dijo emocionado. Tacha que su sentencia lo hizo mucho peor. Punto de vista Allan. Mientras me estaba molestando con Olmig, me dijo que solo estaba empeorando su incomodidad palabra por palabra. Obviamente tomé este camino a propósito, quería jugar un poco y tal vez probar la reacción de Olmig. No pude evitar preguntarme por qué estaba tan sorprendido. Ya especulé que formaría parte del equipo enviado a atraparme, solo tenía sentido. Probablemente era la única persona que podía seguirme el ritmo. Al menos en papel. Y por la reacción de estreñimiento de Olmig, probablemente ya recibiste la invitación. Lo que significa que ya estaban formando el equipo para capturarme. También había algo más que encontré divertido, hablar con mi gorilla frente a él obviamente fue deliberado, esta era la primera vez que hablamos en semanas. Pero Olmig probablemente ya nos considera amigos. Justo en el dinero, conociendo a su personaje, probablemente se siente realmente culpable. A pesar de que necesito poner mi cara de juego para mañana, tenía un día muy largo por delante. Lo más probable es que aparecieran cuando no estuviera disfrazado. Lo que significa que no me vería tan elegante para las cámaras, una pena. No había mucho que pudiera hacer, si estuviera disfrazado todo el día se daría cuenta de que yo sabía sobre el ataque. En este momento me dirigí a casa para descansar. Ir a dormir tan pronto como golpeo la almohada con mi cara, fue una habilidad que desarrollé en mi extenso entrenamiento, lo llamo la posición de Snorlax. Despertar al día siguiente fue refrescante. Al menos lo hubiera sido si fuera una persona madrugadora. Pero después de quedarme en la cama durante una hora, finalmente decidí levantarme. No me iban a atacar en la mañana, no estaba preocupado por eso. Como ya me gradué de Aldera, realmente no tenía mucho que hacer. Quiero unirme a UA al mismo tiempo que Izuku y el resto de la clase 1A. Ser capturado era solo una de las muchas formas de hacerlo, ya no me considera un criminal debido a mi edad. Lograr que me liberen solo tomaría un poco de conversación. Olmig escuchó claramente mi deseo de unirme a UA, definitivamente lo mencionaría más tarde. Sería mucho más creíble si lo hace él mismo después de todo. Lo único triste fue que tuve que esperar hasta la noche para el enfrentamiento, todavía necesito pelear un poco. Simplemente rendirme me haría perder todas mis conexiones en el inframundo. Todavía los necesitaban, los informantes todavía me eran muy útiles. Y oye, al menos puedo pelear contra Olmig. Ahora solo comí cereal y esperé. Capítulo 14. Encuentro de héroes medio. Todo este día estuvo lleno de anticipación, apenas podía mantener la calma mientras esperaba pacientemente. Pero sabía que no iban a venir a mi casa. Que es un orfanato lleno de niños, al menos no sin evacuar a todos los que están cerca. Probablemente preparen un equipo específicamente para la evacuación. Decidí darles una oportunidad, no sabían que estaba al tanto de su ataque, pero si supieran que estaba ayudando activamente en su operación, es posible que ya no me consideren tan inocente. Lo más probable es que se dieran cuenta de que tenía algún motivo oculto. De todos modos, no podía esperar a ver qué me iban a lanzar. La curiosidad realmente me estaba carcomiendo. Las calles estaban mucho más tranquilas últimamente, incluso los callejones carecían de actividad, tanto los villanos como los civiles los evitaban como la peste, era el lugar en el que más actuaba. La mayoría de la gente correr a un parque cercano solo tomó unos minutos. Realmente siempre gravito hacia los parques por alguna razón. No es que me importe, un parque es un lugar agradable, también facilitó que los héroes y la policía evacuaran a las personas en el área.
Por la noche, el parque no estaba realmente tan poblado. Al menos no el que elegí como escenario para nuestro pequeño enfrentamiento. El parque ya estaba casi vacío, cuanto más caminaba menos gente veía. Podía sentir a la policía, desalojándolos lentamente, estaban tratando de hacerlo en silencio. Rodearon el parque con patrullas. Fue un intento de cortar mis rutas de escape. Pude sentir un grupo de personas entrar al parque, eran como 4. Héroes, Olmig no estaba entre ellos, probablemente estaba esperando para aparecer. Los héroes que podían sentir eran algo reconocibles. El héroe siempre cansado y de ojos secos era Seread, también futuro profesor de la clase 1A, el héroe promiscuo con un trabajo secundario cuestionable como profesor Mignig, el mejor geanista a la moda, no hay mucho que decir sobre el chico, y el profesional héroe que se parecía a un vaquero con puntería corta Snipe. Los 4 jugaron algún papel en la historia, eran personas respetables, algunos con gustos cuestionables en la moda, principalmente mirando a la medianoche, pero estos eran solo los de primera línea. Pude sentir muchos héroes en la parte de atrás, entre la policía. Estaban ayudando a mantener la barricada, asegurándose de que no escapara. Algunas de las opciones para la primera línea eran de esperar, todos ellos llevaban máscaras antigas especiales. Aizawa estaba entre las pocas personas que pensaron una amenaza. Mignig también resultaría problemático, su peculiar sonámbulo era interesante, probablemente planeaban usar su aroma a mayor escala. Snipe probablemente también proporcionaría fuego de cobertura. El mejor geanista estaba entre los 5 mejores héroes, podría contenerme un poco. Necesitaba prestar atención a su formación. Desde donde estaba, conté bastantes héroes, realmente no me molestó su número. Si realmente quisiera escapar, no había nada aquí que me detuviera. Se acercaban lentamente, yo ya me había detenido y me senté en un banco cercano, esperando que dieran el primer paso. Creo que primero intentarán hablar conmigo. Deseando que llegue. Cuando me alcancé casi me estaba quedando dormido, no por la peculiaridad de Mignig, sino por aburrimiento. Realmente se tomó su tiempo, debo haberme sentado en ese banco durante al menos 10 minutos. Ahora me rodearon, todavía estaba descansando en el banco. Justo cuando Aizawa estaba a punto de hablar, dije. «Qué buen día, ¿verdad, señor? ¿Qué querrían de mí sus amables héroes?», dije alegre y llena de energía. Pareció un poco desconcertado por mi comentario aleatorio, después de recomponerse dijo seriamente. «Ya sabemos de tu identidad como Yellow Flash. ¿Quieres venir con nosotros a la estación?». Mignig dijo, estaba bastante esperanzada, lástima que necesitaba dar pelea, esta será mi última como justiciero. Ahora, ¿por qué haría eso? Mi respuesta sonó lenta y algo perezosa, perdiendo el trasfondo alegre de mi oración anterior. Parecía molestarlos un poco. Los villanos deben estar realmente holgazaneando hoy si todos ustedes tuvieron suficiente tiempo para venir aquí. Realmente me siento honrado. Todavía estaba hablando despacio, sin dejar que mi anticipación se mostrara. En este momento pude sentir a Olmig corriendo hacia nosotros. Pensé que se uniría más tarde a la pelea, pero esto también apareció. Probablemente se impacientó, queriendo convencerme pacíficamente. Se detuvo justo enfrente de mí y se vio extrañamente solemne. Justo cuando apareció comencé a escuchar varios helicópteros nuevos. Por alguna razón, creo que Aizawa lo estaba mirando como si estuviera mirando a una idiota. Objetivamente no estaba equivocado. Parecía que mi pequeño espectáculo iba a atraer a una gran audiencia. Solo puedo esperar que atraiga a la audiencia prevista. Con el símbolo de la paz aquí y el justiciero más famoso de la ciudad, todos los principales canales de noticias querían una primicia de la situación. Cuando me puse de pie, Olmig comenzó a hablar. Por favor, déjanos ayudarte, Allan. Su voz siempre fue fuerte en esta forma honestamente. Sonriendo, dije. Bueno, pero lo estoy haciendo muy bien, amable señor. Mi tono era tan perezoso como antes, pero esta vez tenía un trasfondo cauteloso, estaba preparado para la acción. Olmig parecía algo triste. Mignig fue la primera en actuar arrancándose un poco de su disfraz y tratando de esparcir su aroma a nuestro alrededor, ya que todos los héroes, incluido el recién llegado Olmig, usaban equipo de protección contra su peculiaridad. El mejor contraataque que tuve para ella fue noquearla al principio de la pelea.
Mientras tanto, justo cuando Aizawa estaba a punto de activar su peculiaridad, brillé justo enfrente de él y usé Amaterasu, incluso con sus gafas puestas. Esto lo sacó de la pelea. A decir verdad, él era la única amenaza en este grupo. Mientras no pudiera usar su peculiaridad, no podría dañarme, al menos no accidentalmente. Después de asegurarme de que estaba fuera, corrí rápidamente hacia Midnight. Justo cuando estaba a punto de golpearla, All Might y una bala intersectaron mi trayectoria. Aunque Snipe no podía seguirme, todavía podía predecir mis movimientos. All Might claramente no esperaba una respuesta tan rápida, le tomó un segundo recuperar la compostura e interceptarme. Era tan rápido como pensaba, podía seguirme siempre y cuando no fuera a toda velocidad. Lo vi tratando de taclearme, probablemente no quería lastimarme en realidad. Encontré eso bastante irrespetuoso, creía que podía ser sometido tan fácilmente. Usando toda mi velocidad, apareció detrás de Midnight y la noqueé. Sin ella, podía respirar libremente. De repente, mi propia ropa comenzó a pelear contra mí. No quería pelear desnuda, así que simplemente me resistí. La ropa solo me mantuvo en mi lugar por un segundo. Snipe y All Might aprovecharon esta oportunidad. El primero disparó alrededor de 3 balas en rápida sucesión, mientras que el último intento de derribarme desde mi punto ciego. Justo cuando estaban a punto de golpearme, me alejé y pateé a Besgianist hasta dejarlo inconsciente. Con él fuera, no había nadie que me mantuviera en el lugar durante períodos prolongados. Los héroes restantes se estaban inquietando, y el público probablemente era el mismo. Acababa de derrotar al héroe número 4 mientras tenía al héroe número 1 justo en mi espalda. Mirando el símbolo de la paz, rápidamente encendió una luz en sus ojos, aturdiéndolo momentáneamente. Usando ese espacio me deshice del último héroe además de él. Aunque Snipe trate de detenerme con algunos tiros bien colocados, ni siquiera rozarme. Se basaba principalmente en el instinto, no hace falta decir que su velocidad de reacción fue muy alta. No se salvó de ser derribado. Mirando hacia atrás en el símbolo, esto había cambiado, de una pelea grupal a un 1v1. El equipo que habían elegido estaba hecho para suprimirme, querían capturarme rápido, era una combinación decente. El láser hace lo suyo, Giannis me mantiene en el lugar, Midnight me pone a dormir. Snipe solo estaba aquí para brindar apoyo. Si no hubiera reaccionado rápido, la pelea habría terminado así. Derribar a los enemigos en orden de importancia era el único camino a seguir en mi situación. Afortunadamente, subestimaron un poco mi velocidad de reacción. Capítulo 15. Reunión de héroes, 2. Ahora me paré frente a un símbolo de la paz sorprendido. Acababa de derrotar a 4 héroes profesionales en menos de 15 segundos, era obvio que ya podía defenderme. Mirándolo a los ojos pude ver que todavía estaba pensando en formas de terminar con esto sin lastimarme. ¿Sabes? Si no luchas en serio no podrás capturarme realmente, hablé lentamente, en un tono claro esta vez. Esta oración debe haber sellado el trato, lo devolvió un poco a la realidad. Puede que sea un adolescente, pero aún poseía una peculiaridad poderosa y tenía bastante experiencia en combate. Si no me tomaba en serio, simplemente me escaparía. Él ya fue testigo de mi velocidad en persona, se dio cuenta de que el bloqueo policial no me detendría ni un segundo. Su expresión parecía grave, algo forzada. Puedo recibir algunos golpes, no te preocupes por eso, All Might. Mi tono tomó un giro alegre. Empezó a mirar determinado otra vez. Muy bien, joven, pelearé contigo en serio. Usando su mayor velocidad se abalanzó hacia mí, estando algo elevado de su salto, se preparó para darme un puñetazo en un movimiento hacia abajo. Logré saltar sobre su intento, pateándolo en el brazo y mandándolo a volar a través de unos árboles. Con la ventaja de velocidad que tenía, podía superar fácilmente al héroe, pero quería ver en persona cuán fuerte era el símbolo de la paz. Se recuperó rápido, en esta pelea definitivamente tuvo más fuerza y aguante. Era un luchador directo, me apresuró de nuevo. Esta vez de una manera diferente, estaba golpeando repetidamente, tratando de detenerme en seco. Decidí darle una oportunidad, conjurando un escudo de luz, traté de bloquear su andanada de poderosos golpes. El escudo apareció de la misma manera que lo hizo Amano Murakumo, solidificando la luz. El escudo apareció unos 3 golpes en total, me envió volando hacia atrás. La presión del viento de sus puños romperá la mayoría de los árboles circundantes. Los héroes inconscientes fueron empujados.
La escena era bastante magnífica, por mucho que no me gustara el sonido de los árboles rompiendo, podía apreciar la cantidad de poder detrás de sus puños. Me estaba emocionando. Si bien no estaba herido, seguramente parecía que recibió algo de daño. Tomar sus golpes de frente no podría ser la solución más saludable, pero necesitaba mostrar algo de mi fuerza. Rápidamente crucé los brazos frente a mí, usando Yasakani no Magatama hacia el héroe. No estaba tratando de atravesarlo con el asalto, hice explotar todas las luces que estaban a punto de golpearlo, evitando a propósito su vieja herida y cualquier otro punto letal. Las explosiones concentradas lo enviaron volando hacia atrás, casi volaba sobre todo el parque. Usando Yata no Kagami, lo reflejé en los pocos árboles que quedarán para alcanzarlo en el aire. Reaccionó rápidamente cuando apareció completamente en su camino, su puñetazo ya estaba cerca de mi cabeza. Dejé que me golpeara, su golpe no tenía mucho poder, debido a que le faltaba impulso, todavía era para empujarme hacia abajo, el suficiente impulso que gané para girar en el aire y clavar un talón en su cara. Dejé que me tocara a propósito, no quería que esta pelea pareciera demasiado unilateral. Su golpe me dejó aturdido y volando hacia el suelo, mientras que Olmig se elevó aún más, estaba al nivel de los helicópteros de los nuevos. Se recuperó rápidamente. Cuando golpeé el suelo, ya estaba a punto de aterrizar con un superhéroe aterrizando cerca. Yo ya estaba despierto cuando aterrizó. La caída no me lastimó en lo más mínimo, rápidamente lancé un rayo de luz en su dirección, se volvió a agachar, el rayo pasó justo sobre su cabeza y explotó, lanzando al héroe en mi dirección. Rápidamente tampoco corrió hacia él perdió tiempo, usando el impulso que obtuvo de la explosión para saludarme con un puñetazo. Decidí bloquearlo de nuevo, una acción que me envió volando sobre el parque. Aterrizando justo al lado de un grupo de policías y héroes. Rápidamente volé de regreso a la refriega, no queriendo terminar todavía. Intercambiamos muchos golpes, ahora mis huesos comenzaban a doler. Olmig también tenía algo de sangre en sus labios. Mientras Olmig y yo continuamos luchando con gran fervor, el Aseread logró recuperar su visión probable. Estaba colocado detrás de mí, todavía en el suelo. Continué luchando contra Olmig, intercambiando golpes, bloqueando y esquivando ocasionalmente. Fingí no darme cuenta de Aizawa. La pelea necesita terminar tarde o temprano. De lo contrario, correríamos el riesgo de que Olmig llegara a su límite. El Aseread esperó la oportunidad de desactivar mi peculiaridad, señalando a Olmig. Aparentemente, había recibido el mensaje, deteniendo su ataque y dejando que Aizawa borrara mi peculiaridad momentáneamente, usando esa apertura para atacarme. Había mucha tensión en el aire, nuestra pelea ya apareció un poco, tanto Olmig como yo nos cansamos un poco, el repetido de mi peculiaridad me dejó sin aliento, eso junto con bloquear algunos de sus ataques me dejó casi exhausto. Si bien mi fuerza física era decente, no era nada comparada con el símbolo de la paz, podía sentir que mi Ning también estaba despierta. Ya no me molesté en contener la respiración, la pelea ya había terminado. Esta forma de salir de la escena de los vigilantes era realmente llamativa. Con la conmoción que armé, la Liga de Villanos seguramente habrá dado cuenta. Claro que todavía no se puso ese nombre, realmente solo me importaba All for One. La peculiaridad, no la persona, necesita asegurarme de que no se transfiriera a Shigaraki. Siempre que All for One se interese en mi peculiaridad, eventualmente aparecerá la oportunidad de derribarlo. Sin él, Kyuga Igaraki sería el siguiente. Shigaraki no era una amenaza tan grande en comparación con los dos últimos. Solo se convirtió en uno después de ganar All for One. Ahora necesita pasar por algunos interrogatorios, pero eso vendría después. Ahora solo me relajé, absorbiendo el aroma de la medianoche, me dejé llevar por el sueño. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.